Bienvenidos al canal de reconocimiento y medición, un canal dedicado al estudio de las ciencias contables y financieras en términos generales y que está al servicio de los estudiantes y de los nobles colegas de esta que muchos de nosotros no dudamos en considerar, en catalogar como la mejor profesión del mundo. En esta oportunidad vamos a abordar la sección número 4 de la NIP para las pymes, sección que trata la preparación y formulación de los estados o el estado de situación financiera. Sin más preámbulos, pues, démosle inicio al trabajo de esta oportunidad. El alcance de la sección número 4 es el siguiente. Esta sección establece la información a presentar en un estado de situación financiera y cómo debemos presentarla. El estado de situación financiera en muchísimas ocasiones, en muchísimas oportunidades, lo denominábamos balance general. En muchos países durante mucho tiempo fue denominado de esa manera. El título que le coloca el IASB a él, el estado de situación financiera, es como bastante más apropiado, a pesar de que era adecuado el título de balance, porque representaba precisamente eso, el balance entre los activos, el pasivo y el patrimonio. Pero el estado de situación financiera da la impresión de que tiene significa una mejor representación. Muy bien, el estado de situación financiera, que a veces era determinado el balance, presenta los activos, pasivos y patrimonio de una entidad en una fecha específica al final del periodo sobre el cual se está informando. Y al presentar activos, pasivos y patrimonio, o activos, pasivos y capital, no está haciendo otra cosa más que presentar de manera numérica la ecuación patrimonial. ¿Se acuerdan? Activo igual a pasivo más capital o más patrimonio. Lo mismo va a estar presente en el estado de situación financiera. Como mínimo, un estado de situación financiera va a incluir partidas que presenten los siguientes importes, las siguientes características: efectivo o equivalente y equivalente de efectivo. Prácticamente no podemos entender una entidad que no tenga efectivo o equivalente de efectivo dentro de sus activos. Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, por supuesto, tienen que estar presentes y es bastante común que existan en una entidad. Activos financieros, excluyendo el efectivo, las cuentas por cobrar y otro par de partidas que veremos más adelante. Los inventarios, también prácticamente es inexplicable una entidad que no tenga inventario, por muy pequeño que sea. Es muy difícil que una entidad no maneje algún tipo de inventario. Plantas y equipos, la propiedad de plantas y equipos en sus diversas formas de presentación. Propiedades de inversión registradas al costo, menos depreciación, menos deterioro acumulado. Las propiedades de inversión registradas o reconocidas a valor razonable con cambio en resultado. Los activos intangibles, muchísimas son las entidades que tienen activos intangibles.
Activos biológicos, cuando los activos biológicos son registrados al costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro del valor, o los activos biológicos cuando son registrados o reconocidos al valor razonable con cambio en resultados. Inversiones en asociadas, otra partida muy frecuente de aparición en los estados de situación financiera. Inversiones en entidades controladas de forma... Estos que acabamos de ver ahorita, de alguna manera serían las partidas mínimas de los activos. Por otro lado, o como contrapartida, los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, para comenzar a referirnos a los pasivos. Los pasivos financieros, excluyendo las cuentas por pagar y los pasivos estos comerciales. Los pasivos y activos por impuestos corrientes, los pasivos y los activos por impuestos diferidos. Aquí hacemos un paréntesis, un momentico para señalar que en el caso de los activos y pasivos por impuestos diferidos, ellos siempre van a estar en el no corriente. ¿Y qué es el no corriente? Ya lo vamos a precisar. En un momento lo precisamos. Cuando sea relevante, para comprender mejor la información que está plasmada en los estados de situación financiera, la entidad puede adicionalmente agregar información en partidas, en explicaciones. Lo que no puede hacer es disminuir información, pero adicionar información, perfectamente válido, porque ello va a hacer que los estados financieros sean más y mejor comprendidos. Una entidad va a presentar sus activos en activos corrientes y en activos no corrientes. Ya decíamos hace un momentico atrás que íbamos a explicar esto de no corriente. Y los pasivos los va a presentar de la misma manera en activos corrientes y en activos no corrientes. Esto, por recomendación de la norma, lo va a hacer de esta manera, excepto cuando se da el caso de que en algunas entidades la relevancia de la presentación de la información, de la clasificación, de la colocación de la información es mejor, es más relevante cuando utilizamos para ello, por ejemplo, el criterio de liquidez. Entonces, perfectamente válido que sustituyamos el corriente y no corriente por el criterio de liquidez. En una nota revelatoria decimos por qué lo vamos a hacer y más nada, y lo cambiamos y no ha pasado nada. Ese criterio de liquidez puede ser utilizado, expresado, presentado de la cifra menor a la cifra mayor, de la cifra mayor a la cifra menor, o por la importancia relativa, la relevancia de la partida en ese criterio de liquidez. Por ejemplo, caja chica, caja, cuentas por cobrar, inventario. Esa más o menos es la secuencia lógica que se utiliza cuando utilizamos, valga la redundancia, el criterio de liquidez. Una entidad va a clasificar el activo corriente, el activo como activo corriente y activo no corriente, pero comencemos por el corriente, cuando se espera que ese activo sea realizado o tiene intención de realizarlo en el transcurso del periodo normal de operaciones. Y fíjense que no hablamos de un año en este momento, porque el periodo normal de operaciones puede ser inclusive inferior a un año. Cuando mantiene ese activo principalmente con fines de negociación, o cuando espera al final del camino, espera realizar el activo dentro de los 12 meses.
no lo hago en el periodo normal de operaciones, pero lo tengo que hacer entonces en un periodo de tiempo que sea inferior a 12 meses. El activo sea efectivo, otra característica, que el activo sea efectivo o un equivalente de efectivo, salvo que su utilización, la utilización de ese efectivo, esté restringida y no pueda ser intercambiado o utilizado para cancelar un pasivo o para la adquisición de bienes o servicios. Y esto ocurre, por ejemplo, en países donde en momentos determinados los gobiernos implantan controles de cambio o intervienen bancos y tal. Entonces, controles de cambio, entonces no está permitido que libremente se trabaje con dinero, entonces, sino hasta ciertas cantidades. Entonces usted tiene dinero, pero no todo será circulante, o el dinero no será circulante. Usted tiene dinero en un banco que está intervenido, tiene dinero y lo tiene en un banco, pero no lo puede utilizar, por lo tanto seguirá siendo dinero, pero no será corriente. Un ejemplo para tratar de aligerar un poco esta carga. Dice, una entidad produce una bebida refrescante a base de azúcares y otros elementos y esencias naturales. Todo en un proceso de destilación de 18 meses. Se tarda 18 meses en realizar todo el proceso productivo de esa bebida. Al final del periodo sobre el que se informa, la entidad posee unas determinadas cantidades de materias primas, azúcar, colorantes y tal, tiene unas determinadas cantidades de bebida semi elaborada y otra cantidad de productos terminados, es decir, de bebidas ya listas para venderla. El azúcar, el colorante, el saborizante, el trabajo en proceso, las bebidas parcialmente terminadas que están en barricas y tal, y qué sé yo, y los productos terminados, todos son inventarios. En consecuencia, todos son corrientes. Se prevé que las materias primas en relación, es decir, se conviertan en efectivo después de transformarlas en bebidas refrescantes. Una vez que se terminan, se venden y entonces se consigue el efectivo por ellas. Por lo tanto, independientemente del tiempo que pudiera llegar a ser mayor del periodo normal de operaciones o mayor de 12 meses, los elementos que componen a ese producto seguirán siendo corrientes porque ellos pueden ser intercambiados, vendidos en periodos de tiempo muy cortos. Por lo tanto, aunque se provee que la realización de todo el proceso productivo culmine pasados los 12 meses desde el final del periodo sobre el que se informa, las materias primas, el trabajo en proceso y los productos terminados son activos corrientes. Otro ejemplo establece que al final del periodo sobre el que se informa, las tomateras, que son esa planta, pues, cultivadas, comienzan a dar tomates en ramas parcialmente desarrolladas. La vida de una tomatera es de aproximadamente 6 meses. De acuerdo con la sección 34, y otra vez le pedimos un poquito de paciencia, ya llegaremos a la sección 34, de allá ya se extenderá la explicación de todo esto que ahora vamos a decir, aunque yo considero que esto queda suficientemente aclarado, pero de todas formas, si no, en la sección 34 lo terminamos de aclarar. De acuerdo con la sección 34, actividades especiales, las plantas de tomate en rama y los frutos que ellos dan, mientras están unidos, se contabilizan como un solo activo
biológico. Esto, repetimos, mientras están unidos. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento de la cosecha, es decir, hasta el momento de la separación del fruto de la planta. Hasta dicho momento, la planta y los frutos que den constituyen un activo corriente. Los frutos serán un activo corriente porque serán inventarios, y la planta será un activo corriente porque dura menos de un año, ya se trabajó, ya se dispuso, ya generó el efectivo, ya no lo vamos a poder hacer más nada con él. Una entidad clasificará todos los demás activos como activos no corrientes. Cuando el ciclo de operaciones de una entidad no queda perfectamente definido, se nos presentan algunas circunstancias que dificultan poder precisar cuál es su ciclo de operaciones, asumimos que el ciclo de operaciones de la entidad es de 12 meses. También es propietaria de un edificio en el que desarrolla sus actividades comerciales. La máquina y el edificio son activos no corrientes, no constituyen efectivo ni equivalentes de efectivo. No se provee que se realicen ni se haga más nada con ellas. Un ejercicio anterior. Continuamos con el ejercicio. La cuenta por cobrar de esa máquina que se vendió, de ese activo, es un activo no corriente. ¿Por qué es un activo no corriente? Porque se va a realizar, se va a hacer efectivo en un periodo de 18 meses. No constituye efectivo ni equivalente de efectivo. No se prevé que se realice ni se consuma dentro del ciclo normal de operaciones de la entidad. No se mantiene con fines de negociación y no se prevé que se realice dentro de los 12 meses siguientes. Si el pago venciera antes de los 12 meses posteriores al final del periodo sobre el que se informa, entonces el activo sería corriente. Cambia por completo las circunstancias. Otro ejemplo, el 1 de enero del 7, la entidad invirtió 1.200.000 unidades monetarias. Unos dineros que no tienen destino cierto, los tenemos allí porque queremos comprar un terreno o hacer una inversión, pero no estamos seguros, y mientras tanto, para no tener ese dinero ocioso ahí, lo colocamos a que genere algo de ganancia, de beneficio. Entonces la inversión la realiza en títulos valores corporativos que generan un 8% de interés a tasa fija. El interés es pagadero sobre los títulos valores el 1 de enero de cada año. Mire, lo hizo el 2007, el 1 de enero del 7. Por lo tanto, el 1 de enero del 2008 va a cobrar. El capital es reembolsable en 3 cuotas de 400.000 a partir del 31 de diciembre del 2008. En el 2008 va a cobrar. En su estado de situación financiera al 7 debe presentar 96.000 por interés acumulado que ganó, y 400 de la parte corriente del préstamo, porque falta un año. El interés ya se lo ganó y lo va a cobrar ahorita, y el otro falta un año, pero ya pasa a ser corriente porque es un plazo de un año. Al 31 de diciembre del X8, como activo corriente, se prevé que se realicen dentro de los 12 meses, una vez que transcurra otro. Entonces nos quedan 800.000 unidades. Esas 800.000 unidades serán en principio no corriente, pero al año siguiente 400.000 pasarán a ser corriente y 400.000 quedarán en no corriente, y al otro año los últimos 400.000 pasarán a ser corrientes
en su momento determinado. Vamos a ver otro ejemplo. Dice: la entidad posee al final del periodo sobre el que se informa unos frutales cítricos, los cuales comienzan a dar naranjas parcialmente desarrolladas. Los frutales cítricos dan frutos por muchos años, diferente a las tomateras. Las tomateras lo daban por 6 meses y por eso era un activo corriente absoluto la totalidad. Los frutales cítricos dan frutos por muchos años. De acuerdo con la sección 34, los frutales y los frutos que dan se contabilizan como un solo activo biológico hasta que se separan en el momento o en el punto de la cosecha. Los árboles y los frutos que dan se clasifican como activos no corrientes. Se clasifican como activos no corrientes cuando están unidos. Una vez cosechados los frutos, estos se clasifican como corrientes. Los frutos serán corrientes y la planta seguirá siendo no corriente, porque la planta va a durar varios años más. Una entidad va a clasificar el pasivo como corriente cuando primero espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operaciones. Un poco lo mismo, un poco lo que ocurre con los activos. Allá era cuando los convertía en efectivo, aquí es cuando cumple con la obligación. Cuando ese pasivo se mantiene principalmente con fines de negociación. El pasivo es producto de que compramos una materia prima, una maquinaria, un local, un vehículo, qué sé yo, nos prestaron un dinero. O sea, él lo generó una actividad normal de la entidad. Otra condición es que el pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en la que se informa. Y al final es que la entidad, esto es importantísimo, la entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo. No es la entidad la que decide: yo no voy a pagar este año, yo voy a pagar el año que viene o el otro año. Señor, usted firmó un convenio, usted tiene un compromiso, usted tiene una obligación de cancelar este año, por lo tanto para este año eso será su pasivo corriente y no está en sus manos la autoridad para cambiar esas condiciones. Por lo tanto, el pasivo seguirá siendo corriente. Vamos a verlo vamos a ver otro ejercicio. Dice: al final del periodo sobre el que se informa, un fabricante tiene una obligación ante sus proveedores por la compra de materia prima. El compromiso expresado mediante las cuentas comerciales por pagar son obligaciones corrientes. Compré una materia prima, debo una factura, eso es corriente. Forman parte del capital de trabajo de la entidad utilizado en el ciclo normal de operaciones y, entre otras razones, provienen de un hecho pasado. ¿Por qué lo debo? Porque compré hace poco una materia prima, eso es un hecho pasado. ¿Por qué tiene que ser corriente? Porque tengo que pagarlo antes de que termine el ejercicio económico o antes de que termine un año. Otro ejemplo dice: al final del periodo sobre el que se informa, una entidad presenta un atraso en el cumplimiento de sus obligaciones con el banco. Tengo préstamo en el banco y estoy atrasado por un préstamo a largo plazo, que de otro modo sería pagadero 3 años después del periodo sobre el que se informa. Ese 3 años después se rompió en el momento en el que usted se atrasó. Eso le da al banco
motivado al incumplimiento, dice, debido al incumplimiento, el banco pudiera, pero no está obligado a hacerlo, exigir el pago inmediato del préstamo. Esto es una condición que le ponen. Esto es para que usted lo pague de esta manera. Usted no lo paga de esta manera y ese es un crédito de plazo vencido. Tiene que pagarlo inmediatamente. El préstamo es un pasivo corriente. Al final del periodo sobre el que se informa, la entidad no posee derecho incondicional alguno para aplazar la obligación. Ya lo habíamos dicho anteriormente, esta es una de las condiciones para calificar o cualificar un pasivo como corriente. La obligación por lo menos 12 meses a partir del final del periodo sobre el que se informa. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, los hechos son idénticos al caso anterior. Sin embargo, en este ejemplo, después del final del periodo sobre el que se informa y antes de que los estados financieros se aprobaran para su publicación, el banco aceptó formalmente no exigir el pago anticipado del préstamo. El banco te envía una comunicación y tal, mire, tranquilo, no se preocupe, que no le vamos a cobrar, entendemos que la situación ya está, todo lo que usted quiera. Muy bien, el préstamo es un pasivo corriente, sigue siendo un pasivo corriente. Su obligación era pagarlo en un año y usted no puede cambiar esas condiciones. Entonces, al final del periodo sobre el que se informa, la entidad no posee el derecho incondicional alguno de aplazar la liquidación. El pasivo por al menos 12 meses a partir del final del periodo sobre el que se informa. El acuerdo posterior es un hecho que no implica ajuste. Usted legalmente no tiene por qué asustarse porque el banco le acaba de decir que no va a proceder. Pero financieramente usted está dejando la muestra de que usted tiene un pasivo circulante con el cual no cumplió. Esto aquí queda una evidencia de aquello que tiene que ver de la sección 2, la esencia sobre la forma, la esencia económica. ¿Cuál es la esencia económica? Usted le debe y lo debe para pagarlo en 12 meses. ¿Cuál es la forma jurídica, legal? Bueno, que el banco dijo que no se preocupara. Bueno, muy bien, pero la esencia económica desde el punto de vista contable es la que priva. Todos los demás pasivos, la entidad los va a clasificar como pasivos no corrientes. Otro ejemplo de esto dice, el 1 de enero del 8, una entidad emitió 250.000 títulos valores con un valor de 40 unidades monetarias cada uno. Para lo cual obtuvo entonces 10 millones de unidades monetarias en transacciones individuales con personas, con compradores. A partir de esta fecha, el 1 de enero de cada año se paga un interés, una tasa fija del 5% sobre el importe pendiente del capital. Es decir, el primer pago se realizará el 1 de enero del 9. Transcurrió un año, el 1 de enero del 9 hay que pagar un primer pago por interés. El 31 de diciembre de cada año, la entidad tiene la obligación contractual de rescatar, en nuestro caso, tiene la obligación de rescatar 25.000 bonos a su valor nominal a 40 unidades monetarias. En su estado de situación financiera, al 31 de diciembre del X8, mire, la transacción comenzó el 1 de enero del 8, el 31 de diciembre del 8, la entidad debe presentar 500.000
de intereses acumulados por pagar al 5% de 10 millones y 1 millón de la parte corriente del bono no corriente, de los 10 millones que son no corrientes, a 1, porque en un periodo menor de un año tienes que recuperarlo, 1 será corriente y así irá trasladándolo todos los años. El año que viene ya no pagará 50.000, sino pagará el 5% de 900.000, pagará 450.000 y así sucesivamente irá adecuando los pagos a medida que va transcurriendo el tiempo. Al final del periodo sobre el que se informa, el importe en libro de la obligación no financiada de la entidad por permisos o ausencias remuneradas después de largos periodos de servicio era de 400.000 unidades monetarias. Esta es una figura que está contemplada en muchísimas organizaciones que tienen trabajadores, pero lamentablemente en el mundo, en el campo de las pequeñas y las medianas entidades no le prestamos toda la atención debida. Estos permisos pueden ser por contrato colectivo o pueden ser por ley. Ellos tienen un costo, esos permisos remunerados, se va la gente, no trabaja, eso tiene un costo y ese costo tiene que ser financieramente considerado. Por lo tanto, hay que crear provisiones para ello. El trabajador no vino, alguien tiene que sustituirlo, alguien se ganará las horas extras o algún trabajador vendrá a suplirlo y entonces tengo que pagarlo. Entonces, ¿eso de dónde va a salir? Va a salir de alguna provisión que yo tengo que haber creado. De estas 400.000 unidades monetarias, los empleados poseen derecho a tomarse 150.000 como permiso en los 12 meses posteriores, es decir, en el plazo circulante de tiempo, en los 12 meses que vienen, de los 400.000 unidades, 150.000 está previsto que sean utilizados para cancelar, para afrontar esa falta justificada. ¿De dónde sacamos esto? De las estadísticas laborales que tenemos en nuestra empresa, en la industria, en las estadísticas del Estado, qué sé yo, hay muchísimas maneras de llegar a ello. El saldo restante de 250.000 corresponde a permisos remunerados a largo plazo, es decir, no corrientes, sigue siendo la provisión, pero a largo plazo. La entidad prevé que solo el 80% de sus empleados utilizarán los permisos remunerados que corresponden al siguiente periodo anual. Yo tengo 150.000, pero de los 150.000, solo el 80% de ellos, es decir, 120.000, las estadísticas generales me dicen que 150.000, pero mis estadísticas me dicen que mis empleados estarán haciendo uso de ese derecho hasta en un 80%. Por lo tanto, hay una diferencia de 30.000. Esa diferencia de 30.000 pasará a ser no corriente y los 120.000 seguirán siendo corrientes. Las 150.000 como provisión remunerada después de largos periodos de servicio constituyen un pasivo corriente. Todas las 150 desde el inicio, claro, cuando los consideramos así. El empleado decide si tomar licencia durante el siguiente periodo sobre el que se informa, es decir, la entidad no es la entidad la que posee este derecho incondicional, ella tiene que llevarlo a corriente. Pero en la práctica va a ser después no corriente. Las 250.000 restantes de la provisión por licencia remunerada después de largos periodos de servicio constituyen un pasivo no corriente. El empleado
no tiene, aquí es al contrario, el Estado no tiene, el empleado no tiene derecho de tomarse licencia hasta después del final del siguiente periodo. O sea, el trabajador tiene que esperar un año para poder tomar esos días de permiso que le pudieran llegar a corresponder. Esta norma no prescribe ni el orden ni el formato en el que tienen que presentarse las partidas. La norma te dicta un marco generalote de actuación, pero nunca llega al detalle, por supuesto. El detalle es responsabilidad única y exclusiva de la entidad, del contador, pero nunca de la norma. El párrafo 4.2 simplemente proporciona una lista de partidas. ¿Se acuerdan? Efectivo, equivalente, inventario, propiedad, planta y equipo, qué sé yo. Me va a dar una lista. Pero no me dice, haga esto, preséntelo así, 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 así. No. Fíjese que dice recomendación, conviértalo en corriente y no corriente. ¿Cómo dentro de esas partidas corriente y no corriente, cómo las voy a arreglar? Ya esa es su responsabilidad. ¿Ok? Se incluirán otras partidas cuando el tamaño, naturaleza o función de una partida o grupo de partidas similares sea tal que la presentación por separado sea relevante para comprender la situación financiera. Nosotros tenemos los ingresos y nosotros queremos resaltar la relevancia que tiene el poder dividir los ingresos por zona, la zona oriental y la zona occidental, o los meses, por las temporadas, por carnavales, lo que significa carnavales para una entidad que vende traje de baño, por ejemplo. Entonces los separamos por periodos de tiempo, qué sé yo. La entidad puede arreglarlo de manera tal que la información presentada sea más y mejor relevante, más y mejor importante, sobre todo para el usuario tercera persona. Las denominaciones utilizadas y la ordenación de las partidas o agrupaciones de partidas similares podrán modificarse de acuerdo con la naturaleza de la entidad y de sus transacciones. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de suministrar información que sea otra vez relevante, interesante, importante en el camino de la comprensión de esa situación financiera de la entidad. Partidas adicionales por separado, tampoco es que es así, que vamos a presentar ahí la información que tú quieras. No, ella obedece, ella tiene que obedecer también a criterios sostenibles, ¿no? Entonces, algunos de esos criterios son los importes de las partidas, la naturaleza y la liquidez de los activos, la función de los activos dentro de la entidad, los importes y la naturaleza del plan de los pasivos. Decíamos hace un momento, mire, arreglo la venta y presento la venta dependiendo de las zonas del país o de los periodos de tiempo del país, y de esa manera se podrán explicar mucho mejor los ingresos, inclusive los costos y los gastos, porque entonces me dirá, ¿por qué en diciembre compro tanta tela para hacer trajes de baño? Bueno, porque en enero los confecciono para estar a finales de enero distribuyéndolo y en febrero, marzo venderlo, porque son temporadas de carnaval y Semana Santa y la gente va mucho a la playa
y ya todo eso está planificado. Y entonces ahí me da la explicación, la justificación del por qué en la planificación eso ocurre de esa manera determinada. Una entidad va a revelar, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, las siguientes subclasificaciones de partidas presentadas. Las propiedades, planta y equipo, como presentándolas, clasificándolas en función otra vez de la relevancia, de la importancia relativa, es decir, en sintonía con los mejores intereses informativos de la entidad. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Por supuesto, vamos a hacer una reseña de nuestra política de cobranza, a cuántos días vendemos, a cuáles clientes les vendemos y les cobramos en tal y en cuáles tiempos. Cuidado con qué información voy a suministrar, ¿verdad? Porque entonces pudiera ser que yo esté dando algunos secretos de la entidad y con esto. Y esto es una información delicadísima. Y mucho menos información con nombres de clientes. No, nada de eso. Pero sí condiciones generales con las que trabaja la entidad. Inventarios, qué tipos de inventarios tengo, cuáles son esos inventarios y a qué se dedican. Los tengo para venderlos, los tengo para incorporarlos en el proceso productivo, los tengo para consumirlos en mi propia gestión operacional o para consumirlos en el proceso de prestación de servicio. Las cuentas por pagar, al igual que las cuentas por cobrar. Bueno, ¿cuál es mi política para comprar, mi política para pagar? Cuidado otra vez con la información que voy a suministrar, porque tampoco yo puedo salir a decir que fulano me vende a tantos días de crédito y tal, porque entonces estaría metiendo a ese proveedor probablemente en un problema con otros clientes que él pudiera tener. Entonces esta información es muy delicada, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que revelamos. Provisiones para los empleados, provisiones para las cuentas por cobrar, y cómo los calculamos, cuáles son las fórmulas, tal y qué sé yo. Clases de patrimonio. ¿Qué clases de patrimonio tengo? Tengo capital común, capital corriente, capital preferente A, B, C. ¿Qué significa A, B y C? O sea, ¿qué diferencias puede haber en estos tipos de capitales? Eso tengo que expresarlo, explicarlo, revelarlo en las notas. Una entidad que tiene capital en acciones revelará, entre otras cosas, cada clase de acción que tiene cada capital. Las acciones preferentes tienen preferentes con al 25%, participativas, no participativas, qué sé yo. Pueden haber múltiples variantes y variables que le puedan asignar a cada clase de capital en acciones. El número de acciones autorizadas, el número de acciones emitidas y pagadas totalmente, así como las emitidas pero no pagadas en su totalidad. Eso debo revelarlo. El valor nominal de las acciones o el hecho de que no tengan valor nominal. ¿Por qué no tienen valor nominal? Una conciliación entre el número de acciones
en circulación al principio y al final del periodo sobre el cual se está informando. Al respecto, no es necesario que esta conciliación se presente para periodos anteriores, porque la comparación que pudiéramos hacer es un tanto ociosa, no guarda ninguna vinculación un periodo con el otro con informaciones de este tipo. Esta es otra de las pocas excepciones en las cuales la comparabilidad no se da. Los derechos, privilegios, restricciones correspondientes a cada clase de acción. Miren, 20% de acciones da derecho a un director principal. El 30% da derecho a un vicepresidente, qué sé yo, tantas condiciones que se pueden poner en el acta constitutiva y en las reuniones y en las asambleas de accionistas, que después tendrán que respetarse. O sea, así las tenemos, y eso, lo mismo puede decir para las políticas de dividendos, por ejemplo. A partir del 20% cobran no sé cuánto, a partir del 10% cobrarán no sé qué. Son condiciones que se establecen. Esas condiciones tengo que de alguna manera revelarlas. Las acciones de la entidad mantenidas por ella o por sus subsidiarias y asociadas, ¿a qué porción del capital de la entidad lo tengo yo mismo o la tiene una subsidiaria o una? Las acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia de opciones o contratos para la venta de acciones. Yo no sé en el resto de los países, pero en algunos países, por ejemplo, en el mundo de los bancos, de la banca, una porción del capital, la banca misma, el resto de los bancos, está obligado a comprarla. O sea que todos los bancos son accionistas de todos los bancos, en cantidades pequeñas, ¿no? Pero que cuando se suman pueden dar un 30, un 40%. Un 40%, pero ninguna de las entidades que son accionistas tiene control por lo que tiene, porque va a tener, no sé, un 2, un 3% de las acciones que ellos en su asociación acordaron que iban a comprarla. Entonces esas acciones están reservadas para vendérselas a este tipo de futuro accionista. Una descripción de cada reserva incluida en el patrimonio. Son muchas, múltiples las reservas que pudiéramos generar, crear o utilizar. Una entidad sin capital en acciones, tal como las que responden a una fórmula societaria o fiduciaria, revelará información equivalente a la requerida en los párrafos 4.12, mostrando, al párrafo anterior, mostrando los cambios producidos durante el periodo en cada una de las categorías que componen el patrimonio, y los derechos, privilegios y restricciones asociados a cada una. Si en la fecha de presentación una entidad tiene un acuerdo vinculante de venta para la disposición importante de activos o de un grupo de activos o pasivos, la entidad tiene que revelar la información siguiente: una descripción de los activos que va a disponer o va a vender, o de los pasivos, una descripción de los hechos y las circunstancias de la venta o el plan, porque voy a cambiar pasivo por patrimonio. Y por último, el importe en libro de los activos. Y si es un grupo de activos, por ejemplo, una unidad generadora de efectivo, involucra a un grupo de activos y pasivos, los importes en libro de esos activos y o pasivos.
Mis queridos amigos, si llegaron hasta este momento, mis queridos amigos y amigas, si llegaron hasta este momento, para nosotros es motivo de grata complacencia. Tenemos que sentirnos muy agradecidos por la atención prestada a este video. Ojalá que haya sido de su agrado y que sea de su utilidad. Por eso les pedimos por favor que se suscriban al canal y nos regalen un me gusta, y de esta manera nosotros nos sentiremos muchísimo más motivados para continuar en el proceso de producción y de presentación de materiales de este tipo, que ojalá también sigan siendo de su agrado y de su utilidad, pero que también pueden ser del agrado y de la utilidad de otros que estén interesados. Por lo pronto, muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad que, si Dios quiere, será la semana que viene. Gracias.